Bueno, después de quemar unas cuantas pastillas, creo que era de interés compartir cierta experiencia, al menos mi opinión en cuanto a tres tipos de pastillas que he utilizado en el coche, cómo he llegado hasta aquí. Lo primero de todo es decir que yo utilizo el coche solo para tandas, lo utilizo para disfrute, lo que quiero es invertir en mí, no en piezas, simplemente que funcione, que vaya bien, que no se rompa y disfrutar. O sea, esa es digamos, la base y a partir de ahí ir mejorándolo poco a poco. Lo primero que hice al empezar a rodar es cambiar los latiguillos por un tema de tacto. Cuando se empiezan a calentar las pastillas, el líquido, pues los de casa se hinchan y dan un tacto gomoso. Si se va apurando más, te vas quedando sin pastilla, que después hablaré de ellas, las diferentes sensaciones que me dieron cada una. Pero bueno, la solución a todo esto es lo primero de todo, latiguillos metálicos. Lleva 6, 2 adelante, 2 en el puente y 2 atrás. La diferencia es que, bueno, prácticamente lo mismo, es un tubo flexible que une, digamos, la bomba con la pinza. La diferencia es que los nuevos son trenzados, no dejan que se expanda. Se consigue, no es que se mejore la frenada, sí se mejora el tacto, es decir, tienes un tacto más duro, más directo, digamos que no se hinchan, no se expanden. Lo siguiente fue cambiar el líquido de frenos por uno medianamente bueno. Este es un Motul RBF 660. Aquí lo importante es la temperatura de ebullición, a cuánto hierve este líquido. Cuanto más alto sea, más aguantará, más le podremos exigir. Estos líquidos tienen un pero, una contra, y es que absorben agua al paso del tiempo. Pasan 3-4 meses y pueden, depende de dónde esté el coche, pueden absorber un tanto por ciento de agua. Por eso es importante también ver la temperatura de ebullición en mojado, que aquí está, pone wet, que son 205 grados. Para evitar esto, digamos, quedarse sin frenos y perder el día, yo suelo llevar una botellita por si acaso, pero lo primero de todo es hacer los deberes y purgar el circuito de frenos al menos una vez antes de ir allí, de ir a rodar. Se empieza por atrás, a la derecha, trasera izquierda, delantera derecha y delantera izquierda. La razón por la cual se hace así es porque se empieza por el lado más alejado de la bomba, más alejado. La bomba la lleva aquí, entonces empezaríamos por ahí. Es un tema digamos, de prevención más que nada. No quiere decir que lleves el líquido durante 2 años y no te haya pasado nada, pero cuando se empieza a exigir un poquito, es conveniente pues prevenir antes que sucedan los problemas. Una vez hablado de esto, de latiguillos y líquido de frenos, que sabemos que le podemos exigir un poquito más, yo empecé con pastillas de casa. Van muy bien en frío, tienen un tacto bastante bueno en frío. El problema es, como pasó con los latiguillos y el líquido, es cuando se empieza a calentar todo. Apenas das unas vueltas, 2-3 vueltas, empiezas a calentar la pastilla y se deshace, se va, pierdes eficacia de frenada, pierdes, aun teniendo tacto, aun teniendo el líquido bueno y latiguillos buenos, sigues exigiendo la pastilla y digamos que haces metros y no te paras donde quieres, te tienes que levantar, aflojar el ritmo y enfriar. El siguiente paso que di fue comprar una CBC. Siempre me he mantenido dentro de la misma pinza, la misma gama de pastillas, diferente compuesto, porque no quiero marearme, no quiero hacer inventos, lo que quiero es aprender. No sé si lo dije antes, ir mejorando el coche poco a poco. El siguiente paso que di fue
pillar unas amarillas. EBC le da un rango de uso de un 70% de calle y un 30% de circuito. Es una pastilla que en frío va peor que la de serie, pero que en caliente, una vez que se calienta, me lleva unas 2-3 vueltas, va muy bien. Sí que es verdad que al tacto pues hay que pisar bastante fuerte para llegar a bloquear. La sensación que me ha dado a mí. Después, con respecto a las otras, en caliente no tienen tope. No me las he acabado por los caballos que lleva, que son 136, y el peso son unos 1000 kilos aproximadamente. Está todo vaciado por dentro. Cumplen su función, bastan y sobran. Por la calle lo único que hay que tener en mente eso, pero nada, en 3-4 frenadas tienes tacto, tienes buen tacto, aunque sea duro. Son aconsejables para alguien pues que se va a meter 2-3 veces al año, o incluso se va a hacer sus tramos por ahí y no quiere algo muy agresivo que acabe con el disco. Pues es una buena opción. Una vez que las acabé, que las gasté, quise algo un poquito mejor, algo que pudiera jugar con ellas, digamos, que mejorara un poquito el tacto en la frenada inicial, que es donde cambia un pelín en la manera de frenar, o al menos en mi caso, suelo apretar muy fuerte al principio y soltar. Al principio es difícil porque no te das cuenta y bloqueas sin querer, pero después te vas acostumbrando y te das cuenta que en pocos metros paras el coche, y eso es una sensación muy buena. Pues para conseguir eso, lo que hice fue cambiar de pastilla. Me pasé a una azul, misma marca, misma EBC. Esta es la referencia. El tacto en frío es peor que la amarilla y peor que las de serie, pero una vez que se calientan, que lleva unas 2-3 vueltas más aproximadamente, una vez que se calienta la pastilla, el tacto es muy bueno. De hecho, igual que estas, no tienen tope en caliente. No me las he llegado a acabar. Es algo que hay que tener en cuenta, que es, digamos, que es útil, sirven para lo que se hicieron. De hecho, la recomendación que, bueno, está el vecino por ahí hablando. La recomendación que da EBC es un 30% de calle y un 70% de circuito. Yo le pondría un poquito más, porque en calle haces metros, hasta que no están un poquito calientes, haces metros y no te paras. Pero bueno, teniendo eso en cuenta y que yo solo utilizo el coche para rodar, es más que suficiente. No sé si lo dije antes, que no meto pinzas, ni cambio motor, ni hago historias raras, porque lo que quiero es pasar el máximo número de tiempo dando vueltas y no preocuparme de hacer inventos de si funcionan o no. Simplemente pues había esa opción que me parece bastante económica, es ir jugando con diferentes compuestos de pastilla, ir probando. Lo mismo hice con los neumáticos, que ya haré un vídeo más adelante de los tipos de neumáticos que utilicé. Son semi-slicks. Sé que con esto, pues como todo, hay infinidad de marcas, infinidad de compuestos, infinidad de opiniones. Yo es lo que he utilizado. He mantenido el disco de origen, la pinza de origen, he ido probando compuestos y nada, el resultado es bastante bueno por ahora. Me voy a quedar con estas y poco más. Creo que no me dejo nada más. Bueno, los discos ahora, después de haber rodado unas 20 vueltas y haber asentado la pastilla bien antes, bueno, con las demás hago lo mismo. Cada vez que cambio pastillas suelo rectificar el disco, dejarlo liso, para que la pastilla pues tarde primero menos en asentarse, que esté todo liso y case bien. Y después, para evitar problemas, pues si tú dejas el disco así tal cual, con esto que parece un vinilo, con los surcos, la pastilla va a tener que gastarse hasta que adopte esta forma. Por lo tanto, si tú lo rebajas, pues
es algo que ganas. Todo tiene un límite, en esta vida todo tiene un tope. El límite viene aquí marcado por el fabricante. El fabricante da un número de espesor. Si rebajamos el disco y hay menos espesor del que toca, pues no va a funcionar como debe el disco. Lo único a tener en cuenta al calentar las pastillas, ya sean las amarillas o las azules, es que lo hago de forma gradual. No hay que calentarse aquí, porque hay que pensar una cosa. Se llegan a poner al rojo, y si lo hacemos de una manera brusca, el disco se puede llegar a partir, se puede llegar a romper, digamos, se puede llegar a doblar, ¿no? Pues es muy difícil doblar un disco. Lo que sí que ocurre a veces, teniendo eso en cuenta, de calentar poquito a poco, igual que el motor antes de salir lo suelo dejar unos minutos en marcha, que alcance su temperatura de servicio, y hasta ahora llevo del 2014 hasta ahora haciendo tandas con lo mismo. Simplemente estoy más encima de él, cambios de aceite cada 2x3, revisión de líquidos cada 2x3. El coche se usa para lo que es, para circuito, y hay que estar un poquito más encima. Pero bueno, quitando eso, no he tenido ningún otro problema. Algún cambio de bomba de agua, pero bueno, eso es normal, es por kilometrajes, por un uso, digamos, entre comillas, intensivo. Ahí se alcanzan ciertas temperaturas. Pero bueno, quitando eso, lo último que quiero decir, después cerraré dando o haciendo un pequeño resumen de los tres compuestos, es que mucha gente dice haber doblado un disco cuando no es así. Muchas veces, después de calentar el disco y la pastilla, lo que hacen es o dejar el freno de mano o dejar el freno pisado durante un tiempo, y lo que hacen es dejar material aquí encima. Este material se va a quedar aquí. Cuando vuelva a pasar la pastilla, se va a tender a volver a dejarse material aquí encima, y va a dar esa sensación de vibración primero y de que el disco está doblado cuando no es así. La solución es o rectificarlo y quitar esa parte, digamos, con material, o si nos pasamos de grosor, pues poner unos discos nuevos, un poco más. Y así, para terminar, en resumen, pastillas de casa van muy bien para calle, pero duran 2 vueltas. Pastillas CBC me duraron del 2014 hasta el 2016 unas 5 o 6 tandas aproximadamente. Van muy bien, recomendables para calle, recomendables para algún día de circuito ocasional. Y las azules pues son más enfocadas para circuito. Digamos, es casi lo mismo, peor en frío, mejor en caliente. Consigues un tacto, digamos, más preciso, te puedes parar donde tú quieres exactamente. No sé si lo dije del líquido de frenos, que con el tiempo pues pilla agua y hay que revisarlo de cada poco. No sé si lo dije antes también. Lo suelo mirar antes de cada tanda, le hago una revisión entera a todo, que todo esté en orden. Lo que se puede romper lo cambio, y lo que puedo evitar, pues si lo puedo hacer ahora, mejor que en el parking. Y nada, simplemente es eso. He utilizado todo esto, esta es mi opinión, mis sensaciones, mis diferentes tactos con la misma pastilla y pinza. Y nada, poco más. Próximamente iré haciendo algún vídeo sobre neumáticos, qué sensación me ha dado cada uno, cada tipo de semi-slick. Esto es lo que he probado, esto es lo que he podido gastar, y bueno, espero que sirva de algo, que no es una guía, no es algo definitivo, no es una Biblia, no tiene por qué cogerse esto y ya está. Sé que hay infinidad de pastillas, infinidad de neumáticos, pero bueno, la razón principal era esa, era divertirse, ir probando diferentes compuestos y poco más, y dar mi punto de vista a todo esto. Bueno, espero que os haya gustado, y nada, próximamente haré algún otro vídeo por aquí torrándola un poco. Venga, hasta luego.